Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Tengo una pantalla detrás de mí para verificar que todo esté saliendo correctamente y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un buen eco de la palabra. Este es un tema que ha surgido porque me doy cuenta que especialmente en las comunidades jóvenes se sufre mucho con esta parte en el momento del eco. Hay a veces bastante silencio y lo digo yo desde haber nacido en una comunidad todavía joven. Hay silencios e incluso hay hermanos que entre comillas todavía no se les conoce la voz porque tienen muy poca participación en esta parte. Pero antes de comenzar me gustaría que podamos aclarar un par de términos porque a lo mejor hay hermanos de otras comunidades que no conocen qué es esta parte del eco o también personas de alguna otra fe o religión y por lo tanto vamos a explicar qué es el camino neocatecumenal y qué es el eco de la palabra brevemente. El eco de la palabra podríamos definirlo como una participación voluntaria que hace un miembro de la iglesia después de haber escuchado las lecturas y también el evangelio, ¿ok? Es la oportunidad para que el miembro diga lo que la palabra de Dios le ha dicho a su corazón y es un eco porque él vocaliza, da a conocer a los demás eso que Dios le ha dicho a su corazón. Y esta es una parte muy importante porque es lo que mantiene en gran medida viva la fe de una comunidad. Porque imagínense que se esté leyendo la palabra de Dios, haciendo celebraciones y que nadie se atreva a hacer eco. Puede ser por dos cosas. O hay gente que de verdad es muy reservada, que no le gusta hablar en público, o punto número dos, que definitivamente nadie está escuchando la palabra. Así que hacer eco es una parte fundamental de la vivencia cristiana. Por ejemplo, se entiende que en la Eucaristía que conocemos naturalmente en Latinoamérica, esta parte del eco de la palabra no existe, ¿ok? Después de leer las primeras tres lecturas y luego de hacer el Evangelio, pasamos ya a la parte, después de la sección de esta liturgia de la palabra, pasamos a la liturgia de la comunión. Pero aquí, en el caso de la misa neocatecumenal, después de leer el Evangelio, el sacerdote se para e invita a que los miembros en la asamblea que están en la iglesia hagan el eco de la palabra. El eco de la palabra también se lleva a cabo dentro de la comunidad del camino neocatecumenal. Hay celebraciones semanales donde damos a conocer el estudio de una palabra y por lo tanto ahí los miembros pueden hacer eco. Y el eco también se realiza en las convivencias mensuales del camino neocatecumenal. Entiendo que hay otros caminos dentro de la iglesia que pues ocasionalmente podrán hacer su eco, pero digamos que el eco es parte de la estructura base del camino neocatecumenal. Y para los que no son de la iglesia católica, aquí he puesto esta pequeña imagen para poder dar a entender esto con mayor precisión. En la Iglesia Católica existen distintos carismas y estos carismas se van agrupando por comunidades. Tenemos la comunidad, por ejemplo, de los carismáticos, que son unas personas que tienen un gran amor hacia el Espíritu Santo y que sus expresiones en la fe de la Iglesia son mucho más animadas que las que hacemos los católicos, digamos, entre comillas, un poco más tradicionales. Por ejemplo, recuerdo un retiro que tuvimos de parte de la Universidad Católica este año, fue en una ciudad llamada Valle de Ángeles y el muchacho principal que estaba con la guitarra era un carismático y tenía una alegría, se movía, hacía de todo, o sea, un hombre tremendo y por lo tanto ese carisma se distingue por esa razón, porque son gente que tiene a ser muy animada y a dar a conocer efusivamente que están llenos del Espíritu Santo. A la vez, habrán otros carismas dentro de la Iglesia Católica como lo que se conoce como el grupo Camino. Estas personas, al menos lo que yo he notado dentro de nuestra parroquia y creo que es así a nivel general, es que son personas muy unidas desde el punto de vista familiar. Las familias se acostumbran a ir semanalmente a sus estudios bíblicos, los matrimonios en una parte y sus hijos, los hijos de los matrimonios en otra. Entonces es como que se va conformando ese tipo de comunidad. Y luego podríamos llegar a los catecúmenos, que somos nosotros. En este caso diría que estamos más orientados al estudio de la palabra de Dios estrictamente, porque hay muchos temas que a nosotros nos toca estudiar. Sé que ya les he mostrado esta paginita, pero acá lo tenemos y la manera también en la que vamos preparando los temas pues tiene su cierto grado de exigencia como tal y pues es un camino de iniciación cristiana básicamente donde repetimos todas las etapas hasta poder llegar a repetir nuestro bautismo. Entonces
estos son tres tipos de carismas que hay en la iglesia, hay muchísimos más. Podríamos hablar de la Legión de María, de los discípulos de Maús, de los salesianos, es decir, está esta diversidad de carismas que se unen en una sola Eucaristía en la Iglesia Católica. Y dentro de esta unión existe esa celebración que podemos decir de los catecúmenos, una Eucaristía catecúmena. Y es en esa Eucaristía donde nosotros podemos hacer el eco de la palabra. Entonces espero que esta explicación haya sido lo suficientemente robusta, sólida, para que lo tengamos claro. Y ahora sí nos vamos a introducir en los tres consejos que traigo para ustedes. Tres consejos que están un poquito más subdivididos para poder hacer un correcto eco de la palabra. Número uno, y que yo creo que es el más importante, distinguir entre las cosas de la carne y las celestiales. ¿Por qué es fundamental esto y por qué se nos pide esta parte? Número uno, porque cuando uno asiste a una celebración, a una Eucaristía o a una convivencia mensual, lo primero que hay que tener en mente es que nosotros hemos vivido en el mundo todos los días de nuestra vida, pero ese momento que le vamos a dedicar a esta celebración, convivencia o Eucaristía es un momento realmente especial, particular, donde debemos intentar conectarnos con Dios en la máxima plenitud. Cuando nosotros estamos en el mundo y estamos en la universidad, en nuestro campo laboral, y nos toca exponer, hablar en público, nos toca emitir nuestra opinión sobre algo, nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué va a decir la gente de mí? Que estoy loco, o que la opinión que estoy dando pues es ridícula y se van a burlar. Esos son pensamientos que vienen desde la carne porque nos impiden decir lo que nosotros realmente sentimos en ese momento. Entonces tenemos aquí una pequeña imagen que lo primero que ocurre, y creo que es el primer error, es llegar a las celebraciones de comunidad vestidos y revestidos una y otra vez con el mismo pensamiento de la carne, como que no estuviéramos nosotros con los hermanos en ese momento. Y claro que estamos con nuestros hermanos, estamos entrando en un momento de espiritualidad, siendo parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y vamos a una celebración. Por lo tanto, hay que estar conscientes que ese pensamiento hay que anularlo. No estamos siendo medidos por los esquemas del mundo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en este caso hay que anular lo que la gente está pensando de mí para poder tener claridad en lo que voy a escuchar durante la celebración, durante la Eucaristía o durante la celebración mensual. Número 2. Y un error que a veces cuando estábamos en la presencia, allá presencialmente, o también que se puede dar en línea, es no despegarse del teléfono. Vamos, esto es importantísimo. Yo por eso siempre invito a que activemos la cámara, porque la cámara de alguna manera hace que nosotros estemos ahí, que nos estén viendo. O sea, nosotros sabemos que nos están viendo, o aunque ni siquiera estén pendientes de nosotros, pero decimos, bueno, tengo una cámara que está acá, no me voy a poner a hacer otras cosas. Pero si mi cámara está apagada, perfectamente puedo caer en una que otra tentación, me cae un chat de repente, me pongo a revisarlo, me pongo a explorar redes sociales. ¿Y qué es lo que consigo con eso? Que mis oídos, mi atención, se desconecte totalmente de la palabra de Dios y de eso que los hermanos están diciendo. Y una vez que yo estoy totalmente desconectado, o sea, ¿de dónde puedo yo sacar un eco? O quién sabe si una palabra en especial era esa palabra que me podía salvar, como decía Kiko, y por un mensaje, por haber estado pendiente de mi teléfono cuando nadie me ve, cámara apagada, me he perdido esa palabra. Es una pérdida enorme, y hay que saber que el demonio está más activo precisamente en ese momento cuando queremos hacer comunidad, porque hacer comunidad es difícil. O sea, incluso el hecho de llegar a la reunión y estar ahí sabemos que cuesta, pero es que es ahí como Pablo lo decía, ¿no? Que nosotros lo que realmente tenemos es una lucha contra las potestades, y eso es parte de la lucha del cristiano, poder vencer la tentación y poder dedicarle siquiera una hora a la semana al Señor en total plenitud. Punto número 3 que quiero que miremos. Cuando usted ha estado pendiente y se ha quitado el sesgo de esto que los hermanos, lo que van a decir de mí, como que si estuviéramos en cualquier otra situación del mundo, cuando llegamos al punto 3 y usted se atreve a decir el eco de la palabra, el Señor me dice, usted ha conseguido varias cosas. Número 1, hemos vencido a las tentaciones que nos decían que nos quedáramos ahí y no dijéramos nada, que nos calláramos. Y número 2, estamos comunicando vida a los demás hermanos. ¿Por qué?
Porque el eco de la palabra es una cuestión muy personal de lo que me dice a mí la palabra, no lo que nos dice a nosotros, ni es momento de discursos para toda la comunidad, no. Eso es lo que a mí me dice. Y una vez que yo expreso lo que me ha dicho a mí, yo tratándome de yo, no de nosotros, es en ese momento cuando la gloria de Dios comienza a manifestarse y, entre comillas, contagia a los demás hermanos que están alrededor. Porque a lo mejor el resto de hermanos van a escuchar una palabra que usted dijo, que dijo algo, y él ve ahí la gloria de Dios y dice, igualmente yo me estoy iluminando de esa gloria y yo también participo. Por eso al inicio hablaba de la gran importancia que tiene el eco de la palabra. Es trascendental que podamos participar en el eco porque eso hace que la voz de Dios sea escuchada. Después de que nosotros hemos recibido el mensaje y lo escuchamos, es necesario que lo exterioricemos y lo demos a conocer. Entonces esta primera parte muy importante, por favor, tomen nota porque estoy seguro que de esta manera se van a generar más ecos en sus comunidades y atrévanse a hablar, no sientan pena, aquí no estamos siendo medidos en cuestiones del mundo, no se trata de eso. Dejemos que el Espíritu de Dios nos llene y que nos diga lo que tenemos que decir y ya está. ¿Ok? Entonces con esto pasamos al punto número 2. Escrutar la palabra antes de la celebración. Respecto a eso, los videos que vamos a traer más adelante los vamos a plantear de cómo escrutar la palabra desde una Biblia de Jerusalén especialmente, porque son Biblias dedicadas al estudio, pero vamos a intentarlo también por ahí con una Biblia latinoamericana a ver qué se puede lograr. Pero donde voy con escrutar la palabra es que la palabra de Dios no es un tesoro, no es un secreto que hay que dejar bajo tierra. Hay que darlo a conocer. Él nos enseña en el Evangelio que es como una lámpara que nosotros la ponemos en un lugar alto para que ilumine a todos. Entonces, si los hermanos ya prepararon el tema que van a presentar el lunes o martes, entonces hermanos manden las lecturas al grupo de WhatsApp para que todo aquel que quiera las busque y empiece a leerlas. Y una vez que ha recibido esas lecturas, ¿qué es lo que va a hacer? En el punto A, ¿qué tema se trata? ¿Ok? Yo ahí puse escucha el Evangelio del día en el punto A porque primero les iba a hablar y se me escapó de si se trata del eco en una Eucaristía neocatecumenal. En este caso tenemos la página web ciudadredonda.org que te pone las lecturas diarias, las que van a ver mañana, las que hubieron ayer, las que están hoy, para que las puedas sacar, puedas conocer qué tema se trata hoy en la Eucaristía y escuchar el Evangelio del día. Ese es el punto A, trascendental para aquellos que asisten a la Eucaristía y donde se va a hacer un eco de la palabra. Incluso aunque no se haga eco, yo creo que es saludable y muy bueno poder hacerlo. Punto B. Leer una vez las lecturas para saber qué dice. Agarramos la primera lectura, la leemos una vez y yo me quedo con lo que dice. La leo una segunda vez para identificar quiénes son los personajes que están participando en esa lectura precisamente. Y luego la leo una tercera vez para poder unificar lo que me está diciendo y poder entenderlo de mejor manera. En ese caso, primero veo lo que dice, después identifico los personajes y en la tercera vez unifico cuál es el mensaje como tal. Como punto número 5, puedo leer las notas al pie de la página que me pueden dar una visión del autor, del traductor, de qué es lo que quiere decir en ese momento. No debo fiarme solamente de las notas del pie de página, pero son una referencia que puede ser importante para mí. Y en el caso de la Biblia de estudio, pues a la par tienen el resto de versículos que nos permiten ir a esas otras lecturas para poder buscar esos paralelos y poder entender todo el mensaje desde algo completo. Porque hay que recordar que estos no son versículos que yo puedo extraer e interpretarlos a mi manera, sino que es una interpretación global de lo que debo hacer. Entonces estos pasos te van a ayudar porque en el momento que vayas a la Eucaristía o a la celebración o a la convivencia mensual, en tu mente ya vas preparado y ya reconoces los personajes. Y en ese momento de espiritualidad con toda la asamblea reunida, con tu comunidad reunidos, entonces es donde se va a manifestar el Espíritu de Dios para decirte qué es lo que tienes que decir. En ese momento, en el eco de la palabra, ya los personajes van a estar asumidos, la lectura ya la habrás escuchado, el hermano con su munición te va a dar una determinada perspectiva de qué se trata la lectura, luego la vas a escuchar y todo se va a conectar de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, esto es un consejo valioso y antes de que pasemos al último, un detallito.
Antes de hacer estos pasos, es necesario orar, porque nosotros vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine. Recordemos que la palabra de Dios es una obra escrita por la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto necesitamos entenderla en su lenguaje. Si no hacemos oración, vamos a estar realmente lejos de poder darle una interpretación correcta a un versículo, o al menos de escuchar lo que Dios realmente nos quiere decir. Entonces, con esto pasamos al tercer y último consejo: ánimo de los responsables. Con esto yo no quiero decir de que todo tiene que ser diversión o que nos tenemos que pasar a un modo de broma lo que se hace, de ninguna manera, sino que lo voy a decir también desde el punto de vista de segundo responsable de mi comunidad, y sé que aún soy joven, que hay mucho por aprender, pero el ánimo es importantísimo. Que hayan responsables, que estén comprometidos con la causa de la comunidad, que no paren de invitar, que se acuerden de aquel hermano que se ha ido mucho tiempo, intentar asistirlo lo más que se pueda, poder realizar, como ya vimos en videos pasados, en estas celebraciones que tenemos que hacer en línea, poder preparar las cosas con amor lo mejor que se pueda. Eso es fundamental para poder contagiar a nuestra comunidad. Y donde más es fundamental el ánimo de los responsables al momento de preparar el tema. Mañana lunes nosotros nos toca preparar tema, lo vamos a hacer, y antes de ir a la celebración del miércoles nosotros tenemos que escrutar todas esas lecturas para saber qué vamos a decir en nuestras respectivas municiones. Es decir, esto es importantísimo, porque si yo me di a la tarea de entender el tema que vamos a presentar, lo exploré, le dediqué un par de horas de estudio profundo para saber qué me quiere decir el Señor, eso inevitablemente va a llegar al resto de los demás hermanos, porque es el Señor quien se va a servir de esa parte para poder tocar sus corazones. Entonces los responsables juegan un papel determinante en este caso, y más allá de los responsables, también el grupo encargado de preparar. Entonces, hermanos, este ha sido el video que hemos tenido para hoy. Ha sido larga la plática, siento yo. Veo que tenemos 16 minutos de grabación. En todo caso, espero que sean consejos que les hayan servido. Me encantaría también hablar un poco sobre cómo hacer las municiones ambientales en el momento que nos vamos a dirigir al público. Creo que voy a hacer un video específico al respecto. No olviden compartirlo también con los hermanos de comunidad que creen que les puede servir. Y les comento que ya tenemos nuestro perfil de Instagram activo. Ya lo pueden ver acá debajo de mi imagen. Fe Project en Instagram, para que puedan ir, lo puedan buscar y puedan darle seguir. Estamos compartiendo, me disculpo porque bueno, tremendo ruido, ¿no?, el de esa moto. En Fe Project estamos compartiendo ciertos tips de conocimiento y tenemos la meta de dar a conocer toda la Biblia, o al menos todos los libros de la Biblia, extrayendo algunos versículos principales y haciendo algunos comentarios para que nos vayan refrescando la memoria de qué está compuesta la Biblia. Entonces los invito a que nos puedan seguir por ahí. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos temas del canal. Un abrazo y bendiciones.